Muy buenos días, querida audiencia. Nos encontramos en el día lunes 23 de noviembre del año 2015 y para comenzar la semana presentamos el programa Un Vistazo al Pasado, programa de entrevistas en el que tenemos a dos invitados que nos comentarán ciertos aspectos de la vida y juventud en el pasado. Con ustedes aquí están Abel Carvajal y Tomás Pinto y mis compañeros de la materia de la educación del ser humano que hacen posible esta edición del programa. Tenemos a Andrés Lara, Josué Solano, Rebeca Velasco, Brenda Durán, Pedro Leoni y yo soy su moderador, Carlos García. En este programa les vamos a realizar ciertas preguntas, tenemos más o menos unas 10 preguntas, para las cuales ante el tiempo al que nos atenemos, les pediría que nos mantengamos en un marco de 8 minutos por respuesta como máximo y me permitiré comenzar yo. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se divertían antes vosotros en las fiestas? Bien, buenos días a toda esta audiencia y gracias por la invitación. Creo que es muy apasionante siempre dirigirse o hablar de la juventud. En mi caso particular, como maestro, profesor jubilado, formador de muchas generaciones, creo que me apasiona pues hablar de la juventud y un poquito, de alguna manera, aceptar las preguntas que ustedes puedan hacernos. ¿Cómo nos divertíamos? Antes, no sé si era diversión. De todas maneras, siempre había que pedir un permiso a la familia, a los papás, si uno pensaba en ir a divertirse. En mi caso, yo quiero decirles sinceramente que, no sé, saboreé muy poco la diversión en mi adolescencia, como ya les dije, fue interno, en mi juventud muy poco, más inclinado a la música folclórica que a la música de esos tiempos de la juventud. Entonces me restringí un poquito yo mismo en divertirme. Pero hablando en términos generales, ¿cómo se divertía la juventud? Habían diversos géneros de música, la música tropical, como ahora hay, la música rock, ¿no? Especialmente el rock and roll de esos tiempos, y cada joven, pues, de acuerdo a su gusto, iba a las pistas de baile a divertirse de acuerdo al gusto de su propia música. Entonces, en términos generales, como les digo, los jóvenes se divertían, pues, inclinados al gusto que ellos tenían de acuerdo a la música que ellos preferían, tanto el rock, como les digo, como la música folclórica y sin desmerecer también la música tropical. Eso puedo decirles en relación a la diversión de los jóvenes de esa época. Gracias, buenos días. Yo en mis épocas, por ejemplo, en mi juventud, yo me divertía, para divertirme tenía que pedir permiso, en primer lugar, a mis padres, ¿no? De a qué horas iba a salir y a qué horas iba a volver. Pero previamente, para que me den ese permiso, ellos, ¿qué hacían? Me daban una tarea, una condición. Cumplía la condición y recién salía. Sí, ese era ir a las fiestas, por ejemplo. Yo hace rato les dije, a mí me gustaba el rock, por ejemplo, por los años del 60 al 70. Yo en esa época ya era adolescente, ¿no? 15 años, 16 años, ¿sí? Como les digo, esa era mi forma de divertir, previa autorización de mis papás. Ahora los otros jóvenes aquí, como Abel dice, tenían también sus gustos a la música, la folclórica, que esas veces apareció Pepe Murillo, los Caminantes, por ejemplo, ¿sí? Era música nacional que ellos practicaban. Otra cosa es que otra forma de divertirnos de nosotros, de mí en especial, era el fútbol. Era mi pasión. He sido jugador profesional, he jugado en el Club Municipal de La Paz, cuando antes no había la liga, sino había Primera B y Primera A, que era profesionalmente. No es como hoy en día, por ejemplo, nuestros jóvenes, ¿qué buscan? El lucro. En mis épocas no era el lucro, sino era el amor al deporte. Gracias. Aparte de estas actividades referentes a lo musical, ¿hay algo que realizaban, algún juego de mesa, el cacho y demás?
No, en ese aspecto del cacho siempre han sido juegos de azar que los papás prohibían. O sea, antes había más valores morales, ¿no ve? Ellos estaban a la expectativa de qué es lo que hacía o con quiénes uno se metía de joven, ¿sí? No, juegos de mesa para nosotros era de azar. O sea, yo siempre he dicho, esos juegos van a perdonar la expresión de badulaques, yo decía, ¿sí? Ya hablando de otro tipo de diversión, sí están estos juegos. Se fomentaba en esos tiempos, creo que más el ajedrez, ¿no? Especialmente en los colegios, donde habían campeonatos, intercursos, en fin, y pues a manera de desarrollar un poquito el pensamiento mismo, ¿no? Así como la filosofía, ustedes saben bien de aquello. Entonces, había inclinaciones por el ajedrez, habían campeonatos de ajedrez. En la juventud no vamos a negar que algunos jóvenes sí, también practicaban ese tipo de juegos, del cacho, ¿no? O algunos otros juegos que de alguna manera eran más juegos de azar, porque ustedes saben muy bien, donde el juego implica un cierto monto de dinero, automáticamente se vuelve juego de azar. Entonces creo que el ajedrez no había... el ajedrez más bien no tenía este tipo de relación con ese tipo de actitudes. Entonces, sí, había ciertos juegos, pero especialmente centrado más en el ajedrez, ¿no? Para la siguiente pregunta le voy a ceder la palabra a mi compañera Brenda. Continuando con las preguntas, me toca. ¿Qué clase de música había en sus tiempos y qué representaba para ustedes? Averiguando un poco, en los años 60 estaba de moda los Rolling Stones, Elvis Presley y los Beatles. Y en los 70 tal vez estaba Queen, estaba un poco de reggae, había empezado esa onda hippie. ¿Qué representaba para ustedes? Brenda, tienes razón en decir que en esa época todos estos géneros que tú has mencionado estaban de moda, eso es cierto. Pero los jóvenes teníamos que inclinarnos de acuerdo a nuestros gustos. Créanme, particularmente lo digo yo, todo ese tipo de música que Brenda mencionó a mí no me interesaba. Yo era mucho más inclinado al folclore. Si, por decirles, llegaba a La Paz Rolling Stone o llegaban los chalchaleros, yo prefería irme a ver a los chalchaleros y no a Rolling Stone, ¿no? Por decirles. Entonces, eso dependía mucho del gusto del joven. Claro, yo generalmente crecí en la frontera con la Argentina y de por sí a uno le pega ese tipo de música, ¿no? Ya desde jóvenes empezamos a practicar la guitarra, reunirnos, cantar más, como les digo, el género folclórico, inclinado a la samba o ser catarija, pues las cuecas, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, mi gusto, les digo muy personalmente, fue más por el tipo folclórico. En mi caso es distinto, no, yo soy de la ciudad, a mí me gustaba el rock, como a todo joven de esa época. Casi a la mayoría de mi barrio, por ejemplo, antes, como ahora se dice el barrio, por ejemplo, ¿no ve? Los jóvenes de mi barrio nos inclinábamos al rock y teníamos un grupo que participábamos, no como a ver si llegaba Rolling Stone, preferíamos ir a los Rolling Stone, porque son músicas que a uno le llamaba la atención, ¿sí? No por tener culturas extranjeras, claro, evidentemente, a uno también le gusta lo nacional, porque tenemos buenos artistas, ¿sí? Por esa razón yo les digo, yo en mi caso no me gustaba el rock, hasta el día de hoy me gusta escuchar, me actualizo a mi nieta inclusive le digo, las letras mismas de antes son distintas a las de hoy. El rock hoy en día es ruido, no es lo de antes de Rolling Stone, como, ¿sí? No, antes era escuchar y hacer traducir con algo, llegaba a uno mismo. Gracias. Si se puede complementar algo, la música tiene sí una influencia muy fuerte en el desarrollo de la personalidad. Ustedes mismos los deben experimentar ahora, ¿no? Por ejemplo, si yo en mi adolescencia viví en un internado, y en esa época estaba de moda los iracundos, ¿no? Entonces, si hoy escucho la música de los iracundos, yo
retrotraigo un poco, ¿no?, a la memoria esa época, que para mí fue muy dura, ¿no? De pronto separarse de la familia y estar como un interno, la vida del interno es muy dura, o era muy dura en esa época, estoy hablando de mis tiempos, ¿no? Entonces, la música tiene una influencia muy especial. Muchos de ustedes también tendrán sus artistas preferidos o una pieza musical, pues de por sí a ustedes influye, ¿no? Les pega un poco en decirle, les digo, ¿para qué? Para recordar momentos gratos o momentos ingratos. Muchas parejas se conocen gracias a un bolero, o se pueden conocer gracias a una balada, en fin. Entonces la música creo que es un factor importante porque pues se dirige también al desarrollo de la personalidad, ¿no? Ok, muchas gracias. Una cosita más. ¿Ustedes cómo han tomado la época cuando han llegado como que el estilo y la moda hippie? Bueno, como hemos entendido, y ustedes deben saber por la historia que se escribe tanto del movimiento hippie, que fue un movimiento filosófico, el movimiento hippie, ¿no? Después un poco se desvirtuó aquello, ¿no? Entonces aparecieron personajes que de alguna manera fueron destruyendo un poco, por decirles, esta filosofía del movimiento hippie, que fue paz y amor. Entonces esto ya, con la aparición o la inclusión de la droga y qué sé yo, y ciertos personajes, lamentablemente, distorsionaron esta filosofía del movimiento hippie. Y la gente ya, las generaciones empezaron a ver a este tipo de movimientos desde un punto de vista muy negativo. Pero en sí, esta filosofía ha sido muy profunda en los tiempos y así lo entendimos nosotros, o algunos de nosotros. Ya Abel ya lo ha dicho todo, el movimiento era sano a su comienzo, ya después se tergiversó, metieron drogas, ya casi desapareció, ¿no? Es lo bueno que ellos querían demostrarnos, como los Beatles, por ejemplo, ¿no ve? Desapareció lo bueno que ellos estaban introduciendo, porque ya lo ha dicho Abel, aparecieron movimientos que nada tenían que ver con lo que apareció. ¿Sí? Gracias. Gracias. Para continuar con el programa, le vamos a ceder la palabra a Andrés, por favor. Muchas gracias, Carlos. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se divertían ustedes cuando eran jóvenes? Por ejemplo, en la actualidad, los jóvenes se considera una actividad muy divertida ir a discotecas, salir a fiestas, actividades que están relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas. Tomás, ¿cómo te divertías tú cuando eras joven? Yo, como les digo, yo he sido jugador, yo me divertía, ese era mi hobby de mí, me divertía practicar el fútbol. O sea, no tenía un horario para decir, oye, voy a ir a practicar, se me ocurría y me iba. Estaba de mal humor o cuando hay problemas en la casa con los papás, ¿qué hacía? Agarraba mi balón de fútbol y gracias a Dios vivía cerca a un complejo deportivo y me iba a practicar hasta que me cansaba y volvía ahí. Esa era mi forma de divertirme. Otra, diremos, ir a fiestas, muy poco. Escuchar, sí, me gustaba. Música, sí, como ya les he dicho, he sido rocker, me gusta hasta el día de hoy. Me compro CDs, escucho, me encierro en mi cuarto y mi señora, que en paz descanse, decía, ¿qué te gusta tanto de esa música? A ella le hice gustar en una que es que tuvimos en la UPAN. Yo hablé acerca de la música y ellos me entendieron el por qué nos gustaba. ¿Sí? Gracias, Andrés. Bueno, siempre creo que de una época a otra hay diferencias, ¿no? En la que estamos hablando nosotros de nuestra época, obviamente, difiere mucho con relación a ahora. Pero en términos genéricos, la diversión de antes, puedo decir que era mucho más sana, porque las discotecas o los lugares donde habían programas de diversión para jóvenes tenían que cumplir estrictamente las reglas o las normas que emitían ciertas autoridades. Prohibido el consumo de alcohol, por ejemplo. Entonces, habían fiestas, habían diversiones,
pero consumo de alcohol, cero alcohol, ¿no? Entonces, de por sí, esto hacía que las diversiones eran mucho más sanas antes. Entonces, imagínense llegar a la casa con el tufo a alcohol. No, era romperse los principios de la casa, y ahí sí, el papá podía actuar con un sentido muy autoritario, ¿no? Ahora, lamentablemente, hay que decirlo, ahora no en términos tan genéricos, pero lamentablemente hay jóvenes que si no se estimulan bebiendo alcohol, no se divierten, ¿no? Tiene que haber ahora un estímulo para que el joven pueda divertirse, según ellos, como quieren. Pero lamentablemente la influencia, hay que decirlo claramente, no tanto del alcohol como de ciertas drogas, son estímulos tan fuertes que ya provocan, ¿no? Reacciones también, o que la adrenalina pues suba enormemente, y el joven, según él, está divirtiéndose, pero como él quiere. Pero lamentablemente, pasado el efecto de estos estímulos o de estos estimulantes, pues el joven empieza a caer en un plano de depresión, y eso es mucho más grave, ¿no? Muchas gracias, Abel y Tomás, por sus respuestas. Evidentemente podemos concluir que antes no era necesario estar en estos estados de conciencia alterados, y que la disciplina era un valor fundamental. Muchas gracias. Para complementar tu pregunta, creo que Rebeca está emocionada por preguntar. ¿Sí? Visto que la juventud actualmente es más liberal y que los padres son mucho más permisivos o comprensivos, se podría decir, nos llevó a la interrogante y nos gustaría saber cómo era que antes hacían para pedir permiso, ya sea para salir a fiestas, una reunión con los amigos o simplemente salir de casa, ¿no? Y cómo los padres reaccionaban ante esta situación. Bueno, como ya les dije hace rato, yo para salir, y estoy hablando de mi persona, ¿no? Yo tenía que hacer cierta actividad que mi papá o mi mamá me decía que haga antes de salir a cualquier fiesta o a cualquier diversión. Yo tenía que cumplir y le decía, mami, ya he hecho lo que tú me has dicho. Allá, ¿a qué horas vas a volver? Será 8 de la noche. ¿Cómo? Me decía. Para ellos era tarde, 8 de la noche. Lo que hoy en día a ustedes parece que es todavía hora de dormir y levantarse más tarde y recogerse al otro día. En mis épocas no, o sea, había más valores morales, ¿no?, de los papás, porque eran más estrictos, ¿sí? A lo que hoy en día, yo mismo noto el cambio con mis nietos, yo ya soy más, ya mano suelta. Uno de mis nietos se me acerca, papi, no me dicen abuelo, papi me dice, ¿qué quieres, hijo? ¿Puedo hacer? Hacer si quieres. Ya no como mi papá, ¿quieres hacer? Me haces esto, ¿sí? Porque si les digo, me haces esto, la mamá ya interviene, papi, en tus épocas era así, ya estamos en otra época, dicen, ¿no? Ver, los hijos mismos ya a uno tienden a que cambie uno mismo, ¿sí? Está bien, ¿no? Ya, gracias. Sí, como decía Tomás, para pedir permiso a los papás había un condicionamiento, ¿no? Estaba condicionado a algo, no teníamos que hacer algo para conseguir el permiso. Entonces, siempre en el plano de cumplir ciertas reglas, ciertos principios de la casa, era así. Y creo que quienes después hemos resultado siendo papás, no hemos tratado de imponer aquello, pero sí que los hijos se den cuenta por ellos mismos, ¿no?, que para conseguir un cierto permiso tenían que hacer algo, ¿no? En el caso mío, mi hijo mayor, que ahora ya va a cumplir 50 años, él tenía que hacer algo, pero sin que yo le obligue. Yo me daba cuenta. Él empezaba, no sé, a limpiar sin que nadie le diga la sala, o arreglar su cuarto, poner la mesa. Entonces uno se daba cuenta y decía, este quiere algo. Seguramente quiere un permiso para salir, ¿no? Entonces siempre estaba condicionado a algo, pero no siempre cuando un papá impone algo, sino que el hijo se da cuenta que debe cumplir ciertas reglas que hay en la casa. Entonces, repito, estaba condicionado a algo para poder pedir permiso. Como dijo Andrés, entonces, complementando, es evidente, ¿no?, que ha habido un cambio de generación tras generación y que los tiempos van avanzando y se van implementando lo que son
estos modismos, ¿no? Y las distintas formas que hay de tomarlos según los padres y los adolescentes hoy en día. Además tú decías, Rebeca, que los papás pueden ser demasiado permisivos, ¿no? O de ser demasiado estrictos o autoritarios. Estos dos extremos creo que no son convenientes, ¿no? Un papá tiene que ser siempre democrático. Cuando hay que decir no, es no. Y cuando hay que decir sí, es sí. Comprensivo, ¿no? O empático también. Entonces es muy importante siempre ver los extremos. Por eso yo digo que en experiencia propia no sirve que un papá sea demasiado permisivo, que todo está bien, aquí no hay problemas, no. O todo está mal, decir esto no, esto no, esto no. Siempre tratar de ser un papá democrático. Como mensaje. Gracias. Bueno, rompiendo un poco el esquema de este tipo de preguntas de los permisos y las fiestas y la diversión, sigue la pregunta de Pedro Leoni. Gracias, buenos días. Como bien decía el moderador, estamos hablando sobre por lo que escuchamos, de diferentes épocas y de diferentes valores morales entre la sociedad antigua y la actual. Mi pregunta es la siguiente: en la sociedad actual, ¿qué cambiarían ustedes para que la sociedad mejore? Bueno, a la altura en la que estamos nosotros, por decirles, en la vejez, en la tercera edad, lo que tendríamos que hacer, ¿no? O como adultos, finalmente, hacer que el joven cambie primero él. Es el joven el que tiene que cambiar para que la sociedad cambie. O sea, primero es el individuo, después la sociedad. Entonces, ustedes como universitarios, y pienso yo que sus docentes, ¿no?, con las exigencias del caso, tienen que propender a que ustedes cambien. Si ustedes cambian, la sociedad ha de cambiar. Y seguramente vamos a tener una sociedad mucho más sana, teniendo jóvenes intelectuales como ustedes, que saben lo que quieren y saben lo que van a hacer. Yo diría que más que todo, como dice Abel, tendrían que cambiar ustedes, pero ¿en qué aspecto? Teniendo más valores morales, ¿sí? Saber qué es lo que significa tener una buena moral. ¿Sí? Si no cambiamos en este aspecto, es un poco difícil que nosotros queramos hacerles cambiar a ustedes jóvenes. ¿Sí? Esto. Es un excelente mensaje para la juventud especialmente, porque realmente creemos que la sociedad necesita un cambio, ¿verdad? Entonces, los jóvenes debemos ser los que tengamos la voluntad de cambiarla para tener un mejor futuro. Muchas gracias. Seguimos con la pregunta de Josué. Buen día, señores. Yo voy a romper un poco el esquema de las preguntas, y es en cuanto a la educación. Se dice que antes los profesores especialmente tenían un método de corregir muy agresivo, se podría decir así. En caso de usted, señor Abel, usted dijo que estudió en un internado. ¿Cómo eran los profesores con los estudiantes cuando o no se cumplían las tareas o se rompían algunas reglas? ¿Los corregían físicamente golpeándolos, agrediéndolos o no? Bueno, si hablo del internado, ya les decía que todo internado tiene sus reglas, y esas reglas había que cumplirlas estrictamente, ¿no? Teníamos, sí, nuestras salas de estudio, y ahí teníamos que estar todos estudiando. Si alguien no estaba en su mesa haciendo sus deberes, entonces sí, había un castigo, por así llamarlo, una sanción. Perdía, por ejemplo, el derecho de ir al almuerzo, ¿no? Y ese era un castigo fuerte, estando en un internado. El hambre ahí prima, ¿no? Y quitarle el derecho a un estudiante por no haber cumplido con sus deberes, no almorzar, era el castigo más fuerte, ¿no? Ahora ya, como educador, como profesor, que fui formando más de 30 generaciones,
Entonces, no me incliné yo mucho por el autoritarismo. Primero, tratar de entender siempre al joven con sus problemas, ¿no? Ustedes saben, como jóvenes que son pues un mundo tan complejo. A veces ni los papás podemos meternos en la cabeza de nuestros hijos. Son un mundo muy complejo, ¿no? Entonces ya como docente ya les digo que traté siempre de ser más amigo que profesor, ¿no? Por eso creo que de alguna manera, modestia aparte, ¿no?, hasta hoy siempre mis alumnos tratan de recordarme a través de mensajes, se acuerdan de ese su profesor que influye un poquito en su formación, ¿no? Pero siendo, como te digo, más amigo que profesor. Obviamente, tiene que haber un cierto grado de autoridad también, ¿no? No siempre podemos decir todo está bien, porque estamos tratando de formar. No estamos agarrando una masa amorfa, inerte, y hacer unas estatuillas. Estamos formando un joven, una masa viva. Entonces, el profesor es un factor muy importante en la formación de un joven, y ustedes seguramente así lo habrán experimentado. Y en su cabecita de ustedes debe estar el aprecio de algún profesor o de alguna profesora que ha influido en la formación de ustedes, ¿no? Entonces, es muy importante entonces, al menos en mi caso, fue ser más amigo que profesor. En cuanto a usted, señor Tomás. Ya. Como tú lo decís, antes los profesores eran estrictos, ¿sí? O sea, la estrictez era por buscar nuestro beneficio. Los profesores de antes, en mi caso, por ejemplo, yo he asistido a una escuela fiscal, ¿no?, porque mis padres eran fabriles, ¿no? Tenía una profesora en 5º año, por ejemplo. Nos hacía andar con tapacoronas de las botellas, ¿no? Son de lata, 5 en cada bolsillo. No hacíamos una tarea, andar a la esquina, te hacían remangar los pantalones y de rodillas encima las tapacoronas. Y de paso unas orejas de buzo con tus manos hacia así. Pero eso hacían, ¿por qué? Por buscar nuestro bien. No solamente diremos, hoy en día, por ejemplo, la educación está no tan bien como antes, porque no tenemos buenos profesionales. Esto les digo, yo soy militar jubilado, por ejemplo. No solamente ya ha cambiado la educación en los colegios, sino en los institutos militares. Yo soy de una época que nosotros decimos, yo tengo una educación alemana, que nos han enseñado 3 cosas, cumplida, no cumplida y ordene, esas 3 cosas. Pero hoy en día en el cuartel, por ejemplo, ya no hay esas cosas. Se dan ¿cómo les puedo decir? Se dan la molestia de quejarse a derechos humanos, porque en el cuartel ya hay derechos humanos. Uno le mira feo a Andrés, por ejemplo, que es mi soldado. Andrés se va a ir directamente a derechos humanos, que son las oficiales mujeres, y siempre la mujer tiende a ser madre, ¿no ve? Le hacen llamar a uno y uno queda mal. Por eso antes la educación era buena, por eso es que tenemos buenos profesionales de antes, hemos tenido buenos científicos. Lo que hoy en día no se nota eso. Yo tengo un cuñado que él era técnico agrónomo y gerentaba a ingenieros agrónomos que eran con maestrías, tenían doctorados. Yo un día le dije, jefe, yo siempre le digo jefe, ¿y qué hace? Yo no tengo la culpa de que ellos no se preparen. Él era egresado de ETSA, de agronomía, Escuela Técnica de Agronomía, pero a su mando tenía ingenieros que eran egresados de ingeniería, ¿no? Ingenieros agrónomos, y tenían doctorados y masterados. Eso me decía. ¿Por qué es eso, jefe? Le decía, porque no se preocupan en su estudio. ¿Sí? Hoy en día los jóvenes casi no se estudian para la nota, no se preocupan para estudiar para la mochila, porque si estudian para la mochila, eso no sirve a largo plazo. Esto yo mismo, por experiencia les digo. Tengo mi hija que ya salió bachiller hace años, y yo he salido bachiller hace años, unos 50 años diremos. Tengo una nieta que este año sale bachiller, me decía, papi, ¿entiendes esta matemática o esta química? Hijita, todo el procedimiento tráete, copiame en la pizarra, yo voy a repasar. Y me acordaba, tú que has salido bachiller hace 20 años, ¿te acuerdas? No, papi. Esa es la respuesta de hoy en día, ¿sí?
Bueno, concluyendo con esto, ¿ustedes creen que ese tipo de correcciones ha influido harto a su generación de cómo son ahora, comparando con otra generación, esta generación? No, para la educación más que todo, claro, han influido no solamente el profesor, sino influyen los padres también. Como yo les digo, mis padres eran fabriles y mi padre decía, tú no vas a ser fabril como yo, tienes que buscarte un mejor futuro. Esas cosas influyen. A lo que hoy en día diremos, nuestros hijos ya son médicos, ¿y a qué les pueden decir a los hijos? O sea, por inercia ellos, si su papá es médico, es abogado, tiene que estudiar alguna carrera, no como en otros tiempos. Yo, como les digo, mis padres eran fabriles y siempre su ejemplo era, cuidado que sean fabriles igual que yo, ¿sí? Gracias a Dios todos nosotros hemos sido profesionales, los 5 hermanos. ¿Sí? Bueno, mi pensamiento estaba en otro lugar. La pregunta era... Que si ese tipo de correcciones antes, o como usted decía, esos castigos que les daban a ustedes por su bien, por así decirlo, ha influido bastante en su formación profesional como persona hasta ahora. Yo creo que sí. Los castigos, ese término un poquito fuerte, siempre tienen que servir, ¿no? Puede ser un castigo leve, puede ser un castigo fuerte. Obviamente que tiene que servir para que el joven de esos tiempos cambie. Y creo que también ahora, ¿no? Bueno, lamentablemente hay que decir, ahora a veces los papás van perdiendo cierta autoridad. Son los hijos los que a veces tratan de imponer su código de valores, por decirles, ¿no? A veces el papá está actuando de una manera, pienso yo, equivocada. Pero, contestando concretamente a tu pregunta, sí. Creo que todo castigo, ¿no?, siempre ha de servir para que el joven cambie, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con nosotros. Tomás, que ha sido un militar, yo, que soy un profesor, ¿no?, simplemente un profesor, por decirles, creo, pero que me ha ayudado a esa formación, ¿no? Entonces puedo considerarme un formador también de jóvenes en este sentido. Muchas gracias. Y bueno, para continuar con las preguntas, pero antes de que preguntes, Andrés, quisiera pedir que puntualicemos bien todo lo que vayamos a preguntar y las respuestas para cumplir con el tiempo determinado. Bueno, mi pregunta, un poco cambiando de tema, está relacionada con los sentimientos, específicamente del amor. Antes, ¿cómo se enamoraba a esta persona que te gustaba tanto? Antes creo que nos costaba más que ahora. Creo que ahora se han invertido los valores también. El hombre, de alguna manera, tenía que ser un caballero como de las cruzadas, ¿no?, para conquistar a su princesa. Y como un mensaje a las chicas. Las chicas siempre tienen que ser como las manzanas que están en la copa del árbol, pero más alto. Y quien quiera llegar a esas manzanas, pues tiene que subir, ¿no les parece? Obviamente hay manzanas que se caen, y esas son más fáciles de recogerlas, ¿no? Pero, ya les digo, nos costaba conquistar a la chica preferida, ¿no? Y el amor, que es tan importante, así lo considerábamos en nuestra época. Y ahora mismo la psicología dice que hay 7 niveles del enamoramiento. Y uno de esos niveles está precisamente la atracción también sexual. Eso no hay que negarlo, ¿no? Pero estos niveles que había que considerarlos fielmente. ¿Para qué? Para que ese enamoramiento sea real, ¿no? Porque, les cuento, hasta tal punto llegaba antes, por ejemplo, en mi pueblo, hasta las 9 de la noche, todos podían estar en parejas en los bancos de la plaza. Llegaba a las 9 de la noche, absolutamente nadie debía estar ya sentado en la plaza.
Si había alguna parejita rebelde, amanecían ya en la comisaría, ¿no? Y si alguna vez uno no cumplía en llevar a la enamorada a la casa a la hora puntual, pues también le costaba un poquito llegar a una comisaría. Les cuento mi experiencia. Simplemente yo estaba conversando y a manera de despedirme con mi enamorada, que hoy es mi esposa, ¿no? Ahí cerca de la casa aparecieron los de la policía, me dijeron, señores, está prohibido, usted no puede retener a la señorita, pero me estoy despidiendo. No, señor, ya debía estar esta señorita en su casa y yo tuve que llegar a la comisaría. Imagínense, era así de estricto antes, ¿no? Pero el amor creo que es un término tan sublime que encierra muchas cosas, ¿no? Desde la atracción física que puede haber o no, el amor es algo que hay que sentirlo, ¿no? Es como cuando uno hace algo y ve que su amigo, su amiga, o su enamorada se siente bien, es que hay algo que adentro lo mueve, dice, he hecho algo bueno. Es que Dios está ahí actuando también. Dios es amor, decimos, ¿no? Entonces, el amor como un mensaje para todos y todas los jóvenes, creo que es lo más sublime que hay, el respeto.